Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes porque el pastor Ángel está con gripe. Y creo que hay mucha gripe por todo lado. Entonces, él ya ahorita está en reposo porque le agarra un poco fuerte, pero gracias a Dios está todo bien. Vamos a hacer una oración primero antes de comenzar. Para entregarle este momento al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que han dispuesto su corazón para venir esta noche, Señor. Gracias por sus vidas, bendícelos abundantemente. Gracias por sus corazones, Señor, porque tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros y queremos en esta hora que tú nos hables, Señor, con tu preciosa palabra, tu palabra que es vida, tu palabra que es luz, Señor, tu palabra que es nuestro alimento espiritual, Señor. Gracias una vez más, Padre Celestial, lleva todas nuestras cargas y todos nuestros afanes, Señor, y los dejamos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como sabrán, fue un poco, amaneció ya mal, poco sorpresivo, no dio tiempo para hacer más, pero como tienen, uno cuando ya está con mucho malestar, ya por más que quiere hacer un esfuerzo, no puede, ¿no es cierto? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer, a ver, hasta el 19. Dice en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, primeramente estaba meditando un poco sobre lo que significa asistir a una reunión cristiana, sea culto, sea reunión de los jueves, o sea células, sea reuniones de oración. Y bueno, estaba pensando y meditando en eso y pensaba, ¿no? Yo hace muchos años empecé a asistir a reuniones cristianas, pero muchos años, desde que estaba terminando mi secundaria. Y yo digo, ¿qué es lo que hace que uno o qué tiene que hacer uno para poder ser tan perseverante? Pues también pensaba en aquellas personas que han estado asistiendo a esta iglesia muchos años y luego ya no vienen, ya no las veo. Algunos sí se van de viaje, otros se van a otra ciudad por trabajo, pero muchos ya no vienen.
Y a veces yo los recuerdo y digo, esa hermana me acuerdo de ella, de él, y qué será de su vida. A veces le digo al pastor, ¿qué será de la vida de esta hermana o este hermano? Y, y bueno, me da un poco de como que de nostalgia saber que ellos ya no están o no los veo o dónde estarán, o espero que estén yendo a otra iglesia. Digo así, ¿no? Pero ¿qué hace que uno pueda tener esa perseverancia de tantos años? ¿No? Bueno, de repente alguien podría decir, bueno, nosotros como pastores, obviamente no vamos a dejar de asistir porque somos pastores, pero como creyentes, ya no viéndolo de ese sentido, sino como creyentes, ¿qué hace que uno pueda estar siempre congregándose, estar siempre en comunión con los hermanos, en comunión con Dios? Y examinando bien esto, yo llego a la conclusión que lo que hace que nosotros hagamos eso es la obediencia a Dios. Es lo único. Y eso es lo que Dios pide de nosotros siempre, que seamos obedientes, ¿no? ¿Qué hace que podamos estar perseverando aún a pesar de que podemos tener muchas situaciones difíciles? Hace mucho calor ahorita y bueno, hasta caminar y subirse a un micro es un poco pesado, un poco tedioso, pero ¿por qué venimos? No importa el calor o de repente hace mucho frío, pero ustedes también vienen cuando hace frío. Entonces eso no va aparte de todas las circunstancias que podrían haber. Lo que nos hace hacer eso es sola la obediencia a Dios, ¿no? Ahora, es molesto estar en el calor, yo sé. Pero Dios creó las estaciones del año, creó el invierno, el otoño, la primavera, eso dicen los salmos, que Dios creó las estaciones. Y bueno, entonces en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda estación, toda temporada, lo único que deberíamos hacer siempre es ser agradecidos con el Señor. Dar gracias por el calor, dar gracias por el frío, dar gracias porque se nos hace difícil algunas cosas o se nos complican o a veces surgen trabas. Y siempre dar gracias solamente, eso es obedecer a Dios. Y en la primera parte del versículo 14, dice como hijos obedientes. Dice que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Pero lo que quiero recalcar acá es lo que dice, hijos obedientes. Acá muchos son padres, algunos todavía no, pero los que somos padres sabemos lo que significa querer que nuestros hijos sean obedientes, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, a veces no me hacían caso y yo siempre les paraba diciendo, tienes que obedecer, ¿no? Y les enseñaba, no se desobedece, tienes que hacer caso, vas a obedecer a la profesora, no le vas a dar la contra, ¿no? Cosas así, siempre pasaba porque el anhelo que uno tiene siempre es que los hijos sean obedientes. Pero ¿qué pasa? Que no siempre es así. La realidad es que los hijos desobedecen bastante, ¿no? Y algunos se las ingenian, ¿no? Para hacer lo que quieren, pero siempre un padre desea que su hijo sea obediente. ¿Y cómo se logra eso? Solo a través de los años, inculcándole principios, valores, hasta que llega una edad donde llegan a ser obedientes, ¿no? Salvo algunas excepciones de repente por circunstancias, ya que uno no quisiera. Pero es lo mismo con nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Nosotros, sus hijos, seamos obedientes. Ahorita no somos tan obedientes. Estamos en un proceso de ser perfectos obedientes. Pero no somos perfectos, no estamos en total obediencia a Dios. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Dios siempre tiene anhelos y deseos para con nosotros, sus hijos, pero nosotros a veces nos hacemos de la vista gorda o no queremos obedecer porque no es lo que a nosotros nos agrada, sino que pensamos que lo que Dios quiere es muy duro y muy difícil para nosotros. Es igual que con los niños, igual. Pero la voluntad de Dios es que seamos hijos obedientes, ¿no?
¿Qué dice acá? El apóstol Pedro dice que no, dice en el 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, que antes de ser hijos de Dios teníamos otro tipo de anhelos y deseos, ¿no? Pero estábamos, como dice acá, en ignorancia, no conocíamos a Dios, no sabíamos la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Entonces, ahora que somos hijos, tenemos que ser hijos obedientes y no conformarnos a lo que antes éramos. Antes queríamos hacer lo que nos daba la gana. Queríamos ir de acá para allá, hacer lo que queríamos, hablar como queríamos, ¿no? De repente éramos muy, no sé cómo habremos sido, ¿no? Éramos muy toscos o muy malcriados o rebeldes, lo que a veces como son los hijos, ¿no? O de repente queríamos hacer cosas indebidas, pensamos que la vida era así como que vana y queríamos estar solamente en diversiones y nada más que en eso. Pero acá dice que no tenemos que conformarnos a lo que antes éramos, sino, dice el verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo que quiere decir acá que tenemos el modelo de Dios de ser completamente derechos, como Dios es, Dios justo y recto. Caminar conforme a esa rectitud. No significa que de pronto vamos a ser unos santos, que ya no vamos a hacer nada malo. Eso no va a ocurrir porque como seres humanos que estamos en un proceso de caminar hacia lo que es la perfección, lo que es la realidad, ¿no? Estamos nosotros aprendiendo cada vez y cada vez conforme pasa el tiempo. Entonces, no quiere decir acá que vamos a ser de la noche a la mañana santos, sino que es el anhelo que debe haber en el corazón es poder llegar a imitar a nuestro Padre Dios, a hacer lo que dice su palabra, a poder ser transformados, como dice, de gloria en gloria, paso a paso, cada vez mejores, no como éramos hace 2 años atrás, ni hace 5 años atrás, sino cada vez mejores. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar y examinarse, a ver cómo era yo hace 10 o 20 años atrás o antes de ser cristiano? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar y luego pensar, ahora soy así? No, sí, no. ¿En esto soy mejor o peor? ¿Soy más refunfuñón que antes? Sí, no. ¿Cómo nos medimos? ¿Cómo nos evaluamos en esto? ¿No? ¿O soy más mentirosita que antes o soy menos? No, tengo que ser menos, ¿no es cierto? Entonces, así podemos ir más o menos evaluándonos a nosotros mismos si estamos empezando a obedecer a Dios como Él quisiera. Como dice acá, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué ser así? Porque nuestro Padre quiere que seamos así. Yo voy a ser de una forma porque yo sé que Él quiere que yo sea así. El anhelo del Padre es ese. Y el anhelo nuestro también debería ser ese. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice en el verso 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos un Padre al que invocamos, dice acá, y es un Padre que juzga según la obra de cada uno. Sin acepción de personas, Él juzga la obra de cada uno de nosotros. Es decir, que evalúa lo que hacemos siempre. Eso no quiere decir que Él no nos ame, Él nos ama. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, ay, se portó mal, la profesora me ha llamado, me ha dicho que se portó mal. Ya, estamos viendo que hay una realidad, hay un hecho, pero
también vemos cómo lo resolvemos, cómo apoyamos, cómo hacemos con el niño. Porque es lo mejor para él. Igual nosotros, nuestro Padre también dice que juzga la obra de cada uno. Nosotros corregimos a nuestros hijos, pero nunca dejamos de amarlos. Igual nuestro Padre nos va a corregir, nos va, como dice acá, a juzgar según la obra que cada uno está realizando, pero Él nunca va a dejar de amarnos. Nunca. Eso no quiere decir que nos va a dejar de amar. Simplemente que Él sí va a estar viendo lo que hacemos siempre, cómo vamos avanzando, cómo vamos progresando en nuestra vida cristiana. Porque es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. Y Él desea que tengamos ese logro, ¿no? Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, si tenemos un Padre que va a estar viendo y evaluándonos cómo vamos progresando, así que como padre o madre, yo vi cómo mis hijos iban logrando ya cada vez más obedientes, cada vez más respetuosos, cada vez mejores, más solícitos. Al comienzo sí renegaba, decía, ay, qué malcriados que son, ya qué voy a hacer, Dios mío, ayúdame, ¿no? Pero no veían lo que en el futuro iba a pasar. Y cuando ellos ya crecieron, yo pude ver que todos los años y el esfuerzo que yo tuve que hacer para educarles, para hablarles, para aconsejarles, pues dio su fruto. Pero en ese momento lo veían todo medio así como que difícil, ¿no? Que está verde, decía, estos están verdes todavía. Pero poco a poco el Señor fue obrando. Igual dice que todo el tiempo de nuestra peregrinación, caminar en esta tierra, todo ese tiempo que estamos caminando aquí en la tierra, tenemos que conducirnos en temor de Dios. El temor de Dios es lo que va a hacer que nosotros permanezcamos en obediencia y avanzando hacia algo mejor. Ya no como éramos tanto antes, sino cada vez mejor. Rompiendo barreras, venciendo traumas, qué sé yo. Muchas cosas que el ser humano tiene. Entonces eso dice acá que el tiempo de nuestra peregrinación tenemos que estar caminando en temor de Dios. ¿Qué más dice en el 18? Dice, aparte de esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto se refiere a que, como les dije antes, que estábamos caminando en una vana manera de vivir. Nuestra antigua manera de vivir era una manera vana, era una manera un desperdicio de tiempo. Estábamos haciendo cosas, dando vueltas en el desierto, haciendo cosas que no debíamos, ¿no? Porque dice que nuestros padres nos heredaron eso. O sea, se refiere a que la naturaleza pecaminosa que tenemos es porque le hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no? Nuestros padres, abuelos, etcétera. Pero dice acá que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de esa forma inadecuada de vivir, fuimos rescatados por el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, no con cosas corruptibles, no se pagó un rescate con cosas materiales, cosas que se pueden deshacer o se pueden malograr. No, nosotros heredamos o fuimos librados de esa vana manera de vivir porque se pagó un precio. ¿Y ese precio cuál fue? Dice la sangre preciosa de Cristo. No fuimos comprados con cosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, de que estábamos andando antes como divagando, haciendo lo que queríamos, escuchando a nuestro padre el diablo, haciendo cosas inadecuadas, cosas incorrectas, pero luego fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesús. O sea, no fuimos rescatados con cualquier cosa. No fue una conversión que, bueno, ya me convertí porque me invitaron, pues, o me convertí porque es chévere venir a la iglesia, es divertido, sí. No, nuestra conversión se dio porque entendimos que había alguien que había muerto por nuestros pecados.
alguien que nos iba a redimir de esa vana manera de vivir, nos iba a arrancar de las ataduras del diablo y nos iba a hacer libres para Él. Entonces, esto no es poca cosa. Por eso dice, con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo era mejor que el oro, la plata y cualquier cosa que tuviera mucho valor. Es la sangre de Jesús, es lo que nos ha limpiado, lo que nos ha rescatado. Dice, vamos a leer en el 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos y por amor de vosotros. Dice que esto ya estaba destinado desde antes por el amor que Dios nos tenía. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Dios quería que fuéramos diferentes, que fuéramos luz, que brilláramos, que fuéramos sal. Entonces no se le ocurrió algo mejor que enviar a Jesús para rescatarnos de esa vana manera de vivir, de esa inútil manera de vivir. Por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Por eso venimos aquí. Pero luego, ¿qué es lo que deberíamos hacer por todo eso? ¿Cómo deberíamos responder a todo eso? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa después de eso? Solamente agradecer, vivir una vida agradecida. Nada más. Es demasiado fácil. La palabra agradecer es una palabra sencilla, fácil. Hacerlo también es fácil. Es muy fácil agradecer. Dar gracias primeramente por haber sido comprados por la sangre de Jesús. No es poquito, es mucho. Y luego agradecer por todo lo demás. Por todas las cosas que nos gustan y no nos gustan. Por el calor, por el frío, no sé, porque la paloma se orinó en mi patio. No sé, muchas cosas que pueden ocurrir, ¿no? O mi perro se escapó. Muchas cosas. Hay mucho que agradecer a Dios por el sol, la luna, las estrellas, por la creación, por la naturaleza, por los animales. Y dice que la palabra es la que va a purificar nuestra alma. Eso vamos a leerlo ahorita, que está en el mismo Pedro, pero en otra parte, a ver. En el verso 22 vamos a leer, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora dice acá que Dios purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios purifica nuestras almas. Dice que, ¿cómo lo hace? Pues mediante el Espíritu de Dios. Él es el que hace esa obra. Cuando nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, obedecemos la verdad, entonces somos purificados. Nuestro corazón y nuestra alma es purificada. El Espíritu Santo es el que va a hacer esa obra dentro de nosotros. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Usted diría, yo voy a ser un super ungido, voy a flotar, voy a predicar el evangelio. Está bien, todo es excelente. Podemos servir a Dios, podemos hacer muchas cosas por causa de eso, obedeciendo a la verdad de Dios. Pero dice una cosa sencilla acá también. Dice, ¿para qué? ¿Para qué va a hacer todo eso el Espíritu? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, toda esta obra va a resultar en que tengamos un corazón puro, un corazón que tiene capacidad de amar, porque no cualquiera tiene capacidad de amar. Amar es
muy complejo. Amar puede ser muy subjetivo. Uno puede decir que ama cuando está enamorado y ve palomitas, corazoncitos flotando, ¿no? Pero eso solamente es temporal. Un matrimonio que tiene 1, 2 años, 3 años de casado, está todavía toda la emoción. Y qué amor. Bueno, pueden pasar de repente 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. 11, 12, 13, 14, 15. Y luego quizás ya no haya tantas palomitas ni florcitas flotando. Porque ese amor humano muchas veces es engañoso. Muchas veces se llega a falsear, a falsificar. Pero acá dice que este amor que el Espíritu da es un amor fraternal que no es fingido. Es un amor que nace de adentro, del interior de la persona. Es un amor tan especial que tenerlo es un privilegio. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque viene de un corazón puro, purificado por el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Porque ese amor viene de la obediencia a Dios. Nada más. Entonces, si miren ustedes, si las personas se amaran con este amor, sean en general, voy a hablar no solo de los esposos o de los novios, sino en general, ¿no? Amor fraternal, amor entre hermanos, amor entre familias, entre parientes, amor al prójimo, amor, etcétera. Entonces, no habrían problemas con nadie, ¿no? ¿Ustedes qué creen? No habría ningún conflicto con nadie, jamás. Pero ese amor que viene por el Espíritu y por la obediencia a la verdad, es algo que se tiene que cultivar. Solo estando, caminando, peregrinando en esta tierra en el temor de Dios. Nada más. Así de fácil, sencillo es. No importa argumentos, no importa pero esto, pero el otro, pero que hiciste eso, o hiciste el otro, no importa tanto, que me miró feo, que me respondió mal, que me mandó una indirecta, que me habló horrible, etcétera. Sino que importa lo que viene de adentro del corazón. Que todo lo hace un lado. Yo recuerdo en la época de la pandemia, yo me gustaba ver un programa en YouTube de es un hermano que es judío, pero es cristiano. Y que algunos lo critican o lo ven mal porque hace un programa sobre cosas sobrenaturales de Dios que se manifiestan en ciertas personas, ¿no? Pero al final Dios es un Dios sobrenatural, o sea, Él puede hacer muchas cosas, puede darle sueños, visiones, esas son cosas sobrenaturales de Dios. Y puede salvarlo por medio de un ángel, puede hacer que no lo atropellen porque justo un ángel lo arrimó a un costado. Dios es un Dios sobrenatural. Entonces yo estaba viendo ese programa y resulta que había una mujer, tenía a su esposo, vivía en su casa y le robaron un auto que recién se habían comprado hace poco y lo tenían afuera y se lo habían robado. Entonces ella comenzó a entrar en cólera, o sea, nunca le ha pasado que tal por cual que se llevó mi celular, ¿no? ¿Nunca has sentido eso? De echarle todas las maldiciones posibles. Bueno, ella sintió eso. Y Dios le dio una visión, si mal no recuerdo. Y en la visión había un caballito que tenía un bozal y no podía comer. En el bozal había un letrero que decía ofendible. Es decir, que Dios le mostró por medio de eso de que cuando somos propensos a ofendernos, que es algo natural del ser humano, por cierto,
se crea como un estorbo para la vida de uno. Cuando uno se vuelve, o no sé si se dice ofendible, o sea, que se llega a ofender rápidamente con algo que alguien hace. Y eso es lo que estorba nuestra vida. Imagínense ponerle a un cabellito un bozal, ¿cómo comería? No puede comer. Y si no come, pobrecito de él. Entonces, muchas veces eso llega a ocurrir. Cuando nosotros ya no tenemos ese corazón purificado, o porque entramos en nuestra propia naturaleza, manifestamos nuestra propia naturaleza, comenzamos a detener o dejamos que nuestro corazón sea contaminado con muchas cosas, con muchas amarguras en el alma. Y entonces el apóstol Pedro enfatiza acá eso, de que nuestras almas son purificadas para un propósito especial. Ese propósito es el amor fraternal, no fingido, no falso, sino real, el que viene de arriba, lo que viene directamente de Dios. Entonces, es importante conocer esta verdad, obedecer esta verdad, más que conocer, obedecer la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente podemos aprender muchas cosas de la Biblia, pero no podemos obedecer lo que está escrito ahí. No tenemos esa capacidad de obedecer, porque no hemos llegado al entendimiento de lo que es eso realmente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Al menos los que salieron de Egipto, ¿no es cierto? Porque ellos tuvieron mucha incredulidad y fueron muy desobedientes, ¿no? Ustedes saben lo que ellos hicieron. Ellos hicieron el becerro de oro, de todo se quejaban, decían, ahora qué vamos a comer, Dios nos ha traído para matarnos acá a este desierto, y cosas así. No le creían a Dios. A pesar de que habían visto que el mar se había abierto en dos, no le creían a Él. Entonces, fueron desobedientes a la voz de Dios. Y por eso ellos no entraron a la tierra prometida, sino la siguiente generación. Vamos a leer en Juan 3:36, vamos a abrir nuestras Biblias. Juan, el Evangelio de Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otra versión que encontré que dice que el que no obedece al Hijo no verá la vida. Porque realmente creer no es solo decir, ya creo en el Señor. Sí, yo creo. Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Creer tiene una connotación mucho más profunda de que solo tener un concepto de alguien o de algo. Creer es obedecer a Dios. Creer en Dios es obedecerle. Si nosotros no obedecemos su palabra, no obedecemos lo que Él dice, entonces no estamos creyendo realmente. Tenemos un concepto, pensamos que sí creemos en Él, sí, yo creo en Dios, sí, claro, sí, pero no podemos caminar en sus preceptos porque no hemos entregado totalmente nuestra vida a Él. No hemos rendido nuestro corazón a Él para que Él purifique nuestro corazón. Entonces, vamos a leer también en Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Vamos a leer desde el versículo 8
Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación, o él es el autor de nuestra salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. No está diciendo para todos los que sí piensan que creen en Él. O para todos aquellos que leen en la Biblia y la memorizan. Dice para los que le obedecen. ¿Y qué dice en el verso 8? Dice que, vamos a leer desde el 7 para entender un poco mejor. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acá dice que Jesús aprendió la obediencia, pero ¿cómo aprendió la obediencia? Si él ya era obediente a su Padre. Si él iba sanando enfermos, haciendo milagros, echando fuera demonios, porque su Padre le decía lo que tenía que hacer. Ya era obediente. Pero a veces podemos ser obedientes en cosas sencillas, fáciles de hacer. Pero a ver, ir a la cruz, ser flagelado, ser maltratado, ¿quién quiere ir ahí? Nadie quisiera ir ahí. Y él mismo dice, ofreció ruegos y súplicas. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús? Padre, si es posible, por favor, que pase de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, como que él que no estaba muy entusiasmado en ir a la cruz, ¿no es cierto? No estaba como diciendo que chévere, voy a ir a la cruz, me van a pegar, me van a golpear, me van a herir. No, era un camino duro de seguir. Y obviamente en su naturaleza humana él sentía miedo, temor. Por eso es que él ofreció ruegos y súplicas a su Padre, y lágrimas y clamor. ¿Alguna vez hemos hecho eso? A veces no queremos obedecer y simplemente tiramos la toalla. Pero ponerse de rodillas y decir, Señor, yo no quiero hacer esto. No me gusta. Yo ya no aguanto esto. Pero voy a hacer lo que tú quieres. Eso es lo más difícil de todo. Por eso dice acá que por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, cuando fue a la cruz, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda obedecer a Dios. No va a ser fácil obedecer a Dios, pero sí podemos clamar a Dios y pedirle a que nos ayude siempre, pero siempre nos va a ayudar. Siempre, en todas circunstancias, no va a haber nada difícil. No va a haber nada que sea difícil realmente. También el apóstol Pablo dice que debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué pensamientos? Los pensamientos altivos, los pensamientos que van contra la voluntad de Dios, los pensamientos inadecuados, indebidos, como ese de que lo parta un rayo a este porque se llevó mi celular, o cosas así. O de repente decir, queremos que al esposo le parta un rayo, de repente, porque no toleramos cosas, pero son pensamientos que no vienen de Dios. Y esos pensamientos tenemos que sujetarlo a la obediencia a Cristo. ¿Sabe qué? El diablo nos va a poner muchos pensamientos feos. Pensamientos de desánimo, pensamientos pesimistas, pensamientos
trágicos, pensamientos de miedo, de temor. ¿Y saben qué debemos hacer ahí en ese momento? Solamente llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Nada más. Y Él no va a poder lograr nada. El diablo no tiene poder para hacernos tambalear si nosotros llevamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y bueno, la desobediencia es un pecado para Dios. Y es como pecado de adivinación, dice en 1 Samuel 15:22. No sé si se acuerdan que el rey Saúl desobedeció lo que se le dijo y él fue a ofrecer sacrificios y no esperó el tiempo que Samuel le había dicho que espere. Él estaba muy apurado, muy desesperado. Y a veces tenemos esa desesperación, queremos hacer cosas muy apuradas y no esperamos el tiempo de Dios para algunas cosas. Pero tenemos que obedecer. Para Dios la desobediencia es como pecado de adivinación, como brujería, por decir así, ¿no? Entonces, debemos guardar los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. Incluso podemos recordar de vez en cuando los 10 mandamientos. ¿Cómo se llama? Honrar a nuestro padre, a nuestra madre, ¿no? No dar falso testimonio, muchas cosas que están ahí, muchos principios. Y leemos las cartas de Pablo, también tienen muchas cosas, las obras de la carne, cuáles son. Y hagamos eso, sometamos todo lo que no es bueno para nuestra vida a la obediencia a Cristo. Hagamos eso, hagamos la decisión de caminar cada vez mejor y cada vez mejor en nuestra vida cristiana, para que podamos ser de buena influencia para los demás, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos que aún no conocen a Dios. Porque eso agrada a Dios. Porque la palabra de Dios dice que está cerca de nosotros. En nuestra boca, en nuestro corazón, ahí está. Solo tenemos que activarla nada más. Yo me acuerdo que pensaba así de mis años de mamá, cuando mis hijos eran chiquitos, de todos los errores que yo había cometido, y cometí muchísimos. Me hice un autoexamen un día y dije, Dios santo, ¿cómo puede haber hecho esto? ¿Cómo puede haber pensado así? No sabía mucho de cómo enseñar, cosas así. Pensaba de que todo debía ser rápido, ya debían aprender rápido, ¿no? Entonces, pero Dios me fue enseñando poco a poco muchas cosas y aún Dios me fue hablando aún a través de ellos. Y eso es lo que más me sorprendió a mí, ¿no? Yo solamente cumplía con enseñarles a ellos la palabra como dice en la Biblia. Dios dice de Abraham, Dios dice, yo no le ocultaré nada a Abraham, porque yo sé que Abraham va a ser un buen padre, porque Abraham va a enseñar a sus hijos lo que es correcto. Eso dice. Yo sé que él va a enseñarles, va a ser una buena influencia para sus hijos. Entonces yo solamente decía eso. Yo solamente voy a enseñar, yo no sé qué pasará en el futuro. Yo voy a confiar en Dios. Yo voy a enseñar y voy a enseñar. A veces sí me quiero jalar los cabellos porque pierdo la paciencia, pero yo voy a seguir enseñando y enseñando y enseñando. Y yo sé que un día voy a ver el fruto. Y realmente así es, así fue. Eso se cumplió. Y yo sé que ellos enseñarán a sus hijos igual. Y serán una buena influencia para su generación. Y eso es mi deseo, que a partir de mí las siguientes generaciones pues sean de buena influencia para las siguientes y las siguientes hasta que el Señor venga. Y podamos ser diferentes. Podamos tener o influenciar bien a nuestra generación. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros parientes y amigos.
Porque eso es lo que va a causar que las personas quieran buscar a Jesús también. A veces decimos, ay, no se quieren convertir, ay, son de corazón duro, decimos. Sí, hay personas que son así, yo sé. Pero ¿saben qué? La influencia de una vida consagrada a Dios, con el temor de Dios, para mí hace mucho más que solamente las palabras, ¿no? Para mí hace mucho más. Y es por eso que he tratado de en detalles, tratar de enseñar. Para mí enseñar, por ejemplo, a un niño es un privilegio muy grande. Y yo siempre he tratado de enseñar hasta muchas cosas, detalles como, por ejemplo, le decía a mis hijos, no se bota la basura a la calle, a la vereda, por si acaso. Acá hay bolsitas. Y muchas veces encontraba en los bolsillos de sus uniformes las basuritas de lo que ellos comían. Y cuando iba a lavar la ropa sacaba las basuritas, envolturas de galletas, de cosas. Y yo así les iba enseñando. Y ellos iban aprendiendo para ser mejores personas. Porque así me enseñó mi mamá. Mi mamá, cuando yo era niña, no era cristiana, pero ella tenía muchos principios muy buenos. Y ella me fue enseñando muchas cosas. Y muchas de esas cosas yo lo transmití a mis hijos. Y luego cuando Jesús vino a mi corazón, el Señor me enseñó más cosas para enseñarles a ellos. No que yo haya sido perfecta, nadie es perfecto acá, nadie. Pero sí traté de cumplir lo que Él quería. Hice todo lo posible por cumplir. Y algún día Él, como dice acá en la Biblia, pues algún día Él me juzgará conforme a todas mis obras. Y nos va a juzgar a cada uno de todas las palabras vanas que hayamos hablado, todas las obras vanas que hayamos hecho. Porque es así. Pero eso no quita que nos ame. Eso no quita que nos premie o nos amoneste. Así que busquemos siempre el obedecer a Dios. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y los holocaustos, dice la palabra. Quisiera que podamos meditar en esto, quisiera que podamos pensar en todo esto. Muchas veces cuando yo hablo con el pastor, con mi esposo, él me dice, yo aconsejo a muchos hermanos, pero algunos hermanos saben que yo les voy a decir algunas cosas que a ellos no les agrada, pero yo también solo se los digo, me dice, yo solo se los aconsejo. Pero muchas veces no lo hacen, algunos no lo hacen, algunos sí. Porque de repente podemos pensar que, claro, él es un ser humano como cualquier otra persona, pero a los pastores, a través de los años, yo pienso que es como que es un don de Dios que va adquiriendo cierta sabiduría de tantas personas que van aconsejando, apoyando y todo eso, ¿no? A veces los pastores a veces son un poco directos con las personas, pero no lo hacen con mala intención, lo hacen con la mejor intención de que podamos ser mejores personas, que podamos de repente prevenir algunas cosas en el futuro, especialmente los jóvenes. Pero a pesar de eso, ya solamente lo dejamos en las manos de Dios, porque la decisión es de uno, obedezco o no obedezco. Es todo. Así que oremos para que el Señor nos dé sabiduría para poder obedecerle, para poder hacer las cosas bien, para estar seguro que estamos caminando en la obediencia correcta y poder así ser de buena influencia para todos los que nos rodean y para así tener una buena vida,
hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Así que vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar siempre en obediencia a Él. Que nos ayude a hacer las cosas correctas, aun cuando no nos gusten. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Te damos las gracias porque todo lo que está en tu palabra, Señor, es la verdad. Todo lo que tú dices en tu palabra, Señor, es lo correcto. Y todo lo que tú tienes aquí en las Escrituras, Señor, es para nuestro bien. Todo lo hiciste perfecto, Señor. Todo lo hiciste y lo diseñaste de la mejor manera para que nosotros podamos caminar en ello, Señor. Porque somos renacidos de una simiente incorruptible, Señor. Ese eres tú, Jesús, la simiente incorruptible. La promesa dada a Abraham, Señor, cumplida, Señor, en este tiempo. Porque por medio de esa promesa, por medio de Jesús, hemos recibido, Señor, la purificación de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra alma, Señor. Gracias por todo ese regalo que tú has hecho por nosotros, por Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario, por Jesús dándonos el ejemplo de lo que es la obediencia, a pesar de no querer algo. Gracias, Señor, por darnos ese ejemplo tan maravilloso. Gracias, Señor, por haber derramado tu Espíritu Santo en nosotros para poder concretar esa obediencia, Señor, para poder tener una vida sin falsedad, Señor, para ser personas que aman de un corazón sincero, de un corazón muy purificado, Señor, que viene de nuestro interior. Gracias, Señor, por todas las cosas que vas a seguir haciendo en nuestra vida. Gracias por nuestras familias, por todas las personas que nos rodean, Señor. Que podamos ser de buena influencia para ellos, Señor. Que podamos ser transparentes, Señor. Que podamos ser veraces en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a caminar esperando en ti, Señor, no apurándonos, no desesperándonos y haciendo cosas equivocadas, Señor. Ayúdanos a meditar, a pensar, a razonar. Ayúdanos a andar en sabiduría. Limpia nuestra mente, Señor. Limpia nuestros pensamientos. Que todo pensamiento que no provenga de ti, que sea oscuro, sea sometido a la obediencia tuya, Jesús. Gracias, Padre. Gracias una vez más por todo lo hermoso que eres, por todas las cosas grandes que haces en nuestra vida, por todo el poder que tú tienes, Señor, a pesar de lo que podamos ver a nuestro alrededor. Confiamos en ti, en tu palabra, Señor. Confiamos en que todo lo haces bien, todo lo haces perfecto, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas aquí. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor. Bendice sus cuerpos, dale salud a los que no tienen salud. Bendice también al pastor Ángel. Restaura su salud pronto, Señor. Y gracias por todas las cosas que vas a seguir haciendo, Señor. Y por tu preciosa palabra. Queremos dejar en esta hora todo en tus manos, Señor. Y aún el regreso a nuestras casas. Llévanos con bien, Señor. Gracias, guárdanos y protégenos de todo mal, Señor.
Gracias, Padre Celestial. Dejamos todo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.